En la clase de hoy vamos a comenzar con este nuevo concepto que es el calor. Hasta ahora lo que hemos hablado en el curso era de que los cuerpos tenían una cierta temperatura. Esa temperatura era un reflejo de cómo estaban los átomos. Entonces nosotros teníamos un cuerpo, ese cuerpo estaba compuesto por átomos y esos átomos estaban vibrando. Dependiendo de la vibración que tenían o cómo se estaban moviendo entre sí, podrían estar en un estado sólido, líquido, gaseoso y tener una cierta temperatura. Si los átomos se movían mucho, vibraban mucho, tenían una temperatura mayor, y si vibraban muy poco, tenían una temperatura muy baja. También habíamos hablado de qué pasaba cuando teníamos dos cuerpos y los hacíamos interactuar. Y habíamos dicho que después de un tiempo razonablemente largo, pasaba que los dos cuerpos tenían la misma temperatura. Y dependía de la cantidad de masa que tenía uno respecto al otro, quién predominaba o si los dos llegaban a un punto medio. Pero nunca hablamos de qué pasaba entre los dos, qué es lo que hacía que estos cuerpos tuvieran la misma temperatura después de un tiempo. Esa transferencia. ¿Y qué es lo que transferían? Que nunca hablamos qué es lo que estaban transfiriendo. Ese es el concepto de calor. El calor es algo que se transfiere entre los cuerpos y es una unidad de energía, es la energía que se transfiere. Entonces, simplemente eso, cuando yo toco un cuerpo, lo que me está transfiriendo es energía o yo estoy transfiriendo energía sobre él. Y la regla es bien simple. Si un cuerpo tiene muy baja temperatura, eso quiere decir que tiene muy poca energía porque sus átomos se están moviendo muy poco, muy lento, por decirlo así, y tengo un cuerpo que tiene una mayor temperatura, eso quiere decir que sus átomos se están moviendo más rápido o están vibrando más rápido. Cuando yo los toco, hay una transferencia de energía. Estos átomos transfieren su energía hacia los de acá, pero la energía no es que el átomo se transfiera, es solamente la energía. Y eso es calor. Y siempre se va a transferir del que tiene más energía al que tiene menos energía. No al contrario. No puede ser que el que tenga menos energía transfiera menos energía. Siempre es de mayor a menor. Por eso hay un dicho que siempre en física dicen cuando la gente dice cierra la ventana y que entra el frío. No puede ser. No puede entrar el frío. Lo que está haciendo es salir el calor. No puede ser que lo que tenga menos energía transfiera esa menor cantidad. ¿Ya? Entonces, cuando siempre en física o alguien que ya haya probado este curso escucha, como que le resuena ese dicho como cierra la puerta o la ventana en que está entrando el frío. No, no puede ser. Porque si uno lo piensa bien, lo que está haciendo es salir el calor de la sala o de la casa. Entonces, esa transferencia de energía es lo que nosotros conocemos como calor. En el sistema internacional, el calor se mide en joules. Una J en mayúscula por denotar que es un apellido de James Joule, que fue el precursor del estudio del calor, de la transferencia de energía. Acá en esta diapositiva igual dice que actualmente la unidad que se ocupa es la caloría, pero es falso. El Joule se sigue ocupando hasta el día de hoy, pero en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día normal, nosotros lo que más vemos es caloría. ¿Cuál es la diferencia? Los dos miden calor y solamente tienen una transformación. Es como decir medir en metros o medir en Celsius o medir en Fahrenheit. Es como una transformada. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que el Joule es muy grande, es una unidad muy grande y se ocupa eso para experimentos o para cosas químicas o para máquinas. Mientras que la caloría son unidades del orden del humano, son las transferencias de energía que hace el cuerpo humano. Entonces, caloría está todo relacionado con el ámbito biológico, médico o alimenticio, ya que el alimento que nosotros tomamos es la energía que necesitamos para poder vivir día a día. Entonces, por eso se miden calorías. Las cosas humanas
biológicas que dependen del humano van a estar en calorías, y las cosas que competen a las máquinas o los laboratorios están en unidades en joules. Pero miden exactamente lo mismo, calor. Y la transferencia entre los dos es simplemente esa relación. Una caloría equivale a 4.18 joules. Entonces, esta transferencia es lo que nosotros llamamos como calor. Ahora, esta transferencia de energía se puede transmitir de distintas maneras. Uno es por conducción. ¿Qué significa por conducción? Que si yo tengo acá una llama, un fuego, los electrones están muy libres. Estamos diciendo, recuérdense que es plasma. Entonces las partículas ahí de oxígeno se están calentando tanto que tienen tanta energía que se empiezan a mover muy rápidamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esas partículas chocan con esta barra de metal, pongamos que una barra metálica, y están haciendo que esta parte de acá se esté calentando. Ahora, como la barra está compuesta de un cierto material, los átomos que están acá van a empezar a transferir esa energía a todos los átomos, hasta llegar hasta el otro lado de la barra, para que la barra tenga la misma temperatura. Entonces, esa transferencia de energía en la barra se llama conducción, porque está conduciendo la energía, el calor, hasta que toda la barra tenga la misma temperatura. Por eso la conducción es cómo se transmite los átomos entre ellos, del mismo material, del mismo componente, del mismo objeto, entre los que están siempre juntos uno con otro, sucesivamente, átomo con átomo. Eso es la conducción. Entonces la conducción se emplea cuando hay un extremo que tiene diferente temperatura que el resto. Y se va conduciendo esta transferencia hasta que todos tengan la misma temperatura. La otra es la convección. Pero eso pasa siempre en los fluidos. La convección solamente puede pasar en los gases o en los fluidos. ¿Y de qué consta? De que cuando nosotros tenemos, imagínense que esto es como el dibujo que muestra acá, el aire tiene cierta temperatura, se calienta por el sol, se enfría por el mar. Entonces cuando se enfría, se mueve, o cuando se calienta se mueve en diferentes formas. Porque es un fluido. Los fluidos, como son muchos átomos que están libremente o semilibres como un líquido, uno de estos átomos, si tiene una temperatura distinta, sea fría o sea caliente, se puede mover distinto al resto. Entonces, si tiene una mayor temperatura, se va a mover más rápido. Si tiene una menor temperatura, se va a mover más lento. Entonces, se mueve distinto al resto. Entonces, al moverse distinto al resto, forma corrientes. Se le entiende como corriente. Dentro de la olla, cuando uno calienta la olla, se forma una corriente. O dentro de la sopa también hay corrientes del mismo fluido. O en el aire también. Entonces, ese movimiento lo que genera es que las partículas que están calientes después de un tiempo se enfrían porque empiezan a interactuar con las demás que tienen menor temperatura. Entonces, después de un largo tiempo, llega a la misma temperatura. Y las que son frías, después de un tiempo, de tanto chocar con algunas que tienen mayor temperatura, llega exactamente a la temperatura. Entonces se forma un ciclo. La partícula está acá, muy caliente, se va moviendo y empieza a interactuar con las que están frías. Toca el mar y se enfría. Como está frío, tiene una temperatura distinta a la otra y empieza a moverse más lento y empieza de nuevo a agarrar calor por medio del sol. Y empieza a formarse esa convección. Por eso se llama transmisión por convección. Y eso solamente pasa en los fluidos o en los gases. El fluido se entiende como todo lo que sea gas o líquido, ¿ya? Que se pueda mover como corriente. Y la última forma de transmitir esta energía es por radiación, que un cuerpo que esté muy caliente, que tenga mucha energía, que tenga una temperatura muy alta, sus átomos se están moviendo mucho, lo que va a hacer que esta energía, si este objeto se sigue estando aquí quieto, va a empezar a irradiar esa energía. Y es lo que se conoce como radiación. El sol, o el fuego, la leña, o la ampolleta,
irradia calor. No la estamos tocando, entonces no es por contacto. No es tampoco por convección. Aunque aquí hay una diferencia muy sutil. Puede ser por convección si es que sentimos una corriente de aire. Pero si no hay una corriente de aire, es simplemente radiación. Por eso cuando uno compra estufas o ve algún tipo de estufa, hay de muchos tipos. Y hay de convección y de radiación. Hay estufas que solamente irradian, que son las típicas de gas, así que solamente hay un filamento y calienta. Y hay otras que son más nuevas, que además de eso traen un ventilador, que además de calentar, empuja el aire. Y esas son de convección, porque calientan, pero al mismo tiempo el aire que están calentando lo van empujando. Entonces nosotros sentimos el aire. Esos son como los tipos. Y el de conducción es que tiene que haber un contacto. Entonces, en resumen, lo que estamos diciendo, que si tenemos un objeto, este objeto ya sabemos que tiene una cierta temperatura. Esa temperatura va a depender de cómo estén los átomos y cómo se estén moviendo o vibrando entre sí. Pero cuando yo estudio otro objeto respecto a este, puede haber una transferencia. Esa transferencia de energía se llama calor. Y aquí choca un poco porque la gente asocia el calor con algo como caliente. Y no es necesariamente caliente. Calor es la transferencia. Este objeto, si la transferencia va hacia acá, hacia la derecha, entonces este objeto se dice que está caliente en comparación a este que está frío. En comparación, porque el que tiene más energía va a transferir calor hacia el que está más frío. Pero simplemente es eso. Puede haber un tercer objeto, que ese objeto tenga menor temperatura, que tenga mucho menos energía. Entonces, el objeto que estaba frío para nosotros, ahora va a estar caliente en comparación a este que está más frío, que tiene menos energía. Entonces, ese concepto de caliente o frío es, ¿cómo se puede decir? Relativo. Depende de con quién lo estamos comparando. Y el calor, el concepto de calor, es la transferencia de energía. Entonces cuando uno dice, uy, ¿qué hace calor? No hace calor, porque basta con que yo toque algo helado, así para mi percepción humana, yo toco algo que está helado, ejemplo, un cubo de hielo, y lo toco con mi mano. Lo que yo voy a sentir es la transferencia de energía. Yo le estoy transfiriendo energía, porque yo tengo mayor energía, tengo una mayor temperatura. Entonces ahí también hay calor, porque hay transferencia. Pero uno dice hoy que hace calor. Pero hay transferencia de calor. Porque uno debería decir, mira, está frío o está caliente. Pero no que hace calor. Entonces hay unos ejemplos también de lo que estamos hablando. Con la misma leña. Acá está una leña con fuego. Si yo pongo una barra, en el ejemplo de ahí, que la mano toca una barra, esta barra se va a calentar y va a empezar a conducir ese calor, esa energía, la va a empezar a conducir a todos los átomos, hasta que todo el metal obtenga la misma temperatura. ¿Y qué temperatura va a tener? La misma que el fuego. Por eso hay que tener cuidado y uno se puede quemar si toca cosas que conducen. Por convección es que el fuego calienta el aire, aumenta la temperatura del aire, y esa temperatura nosotros la sentimos. Sentimos que el aire tiene una mayor temperatura. Es lo que decimos que está más caliente. Y la radiación es que simplemente sentimos el calor, pero no es que sentimos un aire. Entonces podemos tener el mismo objeto y sentir las tres formas de transferencia de energía distintas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si los centramos en la barra, solamente en la barra, va a pasar algo.
que no va a ser lo mismo tener una barra metálica que si yo tuviera una barra de madera, una vara, o que si fuese de concreto, o si fuese de vidrio, porque cada material va a conducir distintamente la energía. Y eso se conoce como la transmisión de calor, o la capacidad que tiene cada objeto para poder transferir energía. Y nosotros en el curso lo vamos a ver como la capacidad térmica. Cada elemento va a tener una capacidad térmica distinta. El calor, por si acaso, el calor se denota con la letra Q. En este curso de termodinámica vamos a decir que el calor se transfiere como Q. Y la temperatura como T mayúscula. T mayúscula, ahí sale entre menú. Entonces, para nosotros decir cuál es la capacidad térmica que tiene un objeto, vamos a denotar con la letra C y vamos a decir que es la diferencia de calor, que ya sabemos lo que significa diferencia, que es el final menos el inicial, que hay una diferencia de un estado inicial a un estado final, puede aumentar o puede disminuir, dividido por la diferencia de temperatura. Y esa es la capacidad del objeto. Pueden haber objetos que tengan una mayor capacidad de transferencia y otros que tengan una menor capacidad de transferencia. Y va a depender de esa diferencia. Puedo poner dos objetos, ejemplo. Puedo poner una barra de madera, estamos inventando datos, y una barra de metal. Madera y metal. Y los pongo exactamente al mismo fuego, a la misma temperatura y empiezan a calentarse. Pero después de un tiempo, después de un minuto, puede ser que la madera no cambió tanto, no hubo tanta transferencia de calor y tampoco hubo un gran cambio de temperatura. En comparación al metal, que le transferí la misma cantidad de calor, porque tuvieron al mismo fuego y al mismo tiempo, entonces recibieron exactamente el mismo calor, entonces el delta Q es exactamente el mismo, pero la temperatura no va a ser igual. Y eso va a depender del material. El cambio de temperatura es el que me va a decir cuál va a ser mejor conductor o mejor o peor conductor de esta energía. Aunque reciban exactamente la misma transferencia de delta Q. Las unidades que tiene, las unidades físicas que tiene esta capacidad, dijimos que el calor se mide en joules y la temperatura en Kelvin. O también, fíjense acá, ponen calorías partido en Celsius. Y es lo que habíamos hablado, que para máquinas y para laboratorio, para curso científico, la unidad es joules partido en Kelvin. Pero también existe las unidades caloría partido en Celsius. ¿Por qué? Porque son unidades de energía del cuerpo humano y es la temperatura del cuerpo universal que se ocupa en cuerpo humano, Celsius. Nosotros cuando medimos la temperatura de un cuerpo lo medimos no en Kelvin, nunca se mide en Kelvin, sino que en Celsius, porque podemos relacionar la escala. Entonces son las dos unidades de medida de una capacidad térmica. Para los que trabajan en cosas biológicas, enfermería, medicina, tecnólogos médicos, siempre van a ver que lo que ellos trabajan, las máquinas, estén relacionadas con esta unidad. Mientras que los ingenieros, los mecánicos, los eléctricos, lo que sea, van a ver que está relacionada con esa unidad cuando les llega una máquina. Porque miden cosas distintas. Algunos están viendo objetos, metales, aleaciones, mientras que el otro está viendo el cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, tenemos que estos cuerpos tienen temperatura y si yo lo interactúo con otros cuerpos puede haber transferencia de energía, que se entiende como calor. Pero que esa transferencia no es de la misma forma con independientes objetos, que va a depender mucho de cómo está compuesto el objeto. Puede ser que la transferencia sea más fácil y que aumente más rápido la temperatura o que aumente más lento la temperatura.
Y eso va a depender de su capacidad térmica. ¿Ya? Ahora, el calor específico, lo que se entiende como calor específico, es como exactamente lo mismo que la capacidad térmica. Pero la diferencia es que también depende de la cantidad de masa que estoy teniendo el objeto. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo calentar 1 centímetro cúbico que 1 metro cúbico de exactamente el mismo material. Y el calor específico se centra más en la unidad fundamental. ¿Qué quiere decir? Que es como lo más básico que tiene cada material. Me está diciendo exactamente, mira, si yo te pongo cobre, este es su calor específico. Si pongo hierro, este es su calor específico. Si pongo agua, este es su calor específico. Entonces me está diciendo exactamente cuánto es, independiente de que si es más grande o más pequeño o la forma que tenga. Entonces, este es la representación ideal en comparación a la capacidad térmica. La capacidad térmica solamente te dice cuánta energía se transfirió y cuánto cambió su temperatura. Pero el otro te está diciendo que es independiente de su forma y de su masa. Es específico, es el que tiene por defecto, es como una tabla. Y por eso existen tablas de calor específico. Ejemplo, el agua tiene el calor específico 1. Y es porque nosotros cuando creamos estas tablas decimos, ya, tenemos que decir cuál va a ser el punto medio. Siempre hay que compararlo con alguien que esté como al medio, alguien que sea el 0, por decirlo así. Pero acá el 0 en comparación es el 1. Y el agua tiene el calor específico de valor 1. En calorías dividido en gramos partido en Celsius. ¿A qué se refiere? El calor específico es el valor que va a representar la energía que necesitamos para que el objeto, voy a dibujar acá un objeto, tengo un cubito, y es cuánta energía yo tengo que darle, cuánto calor yo tengo que darle para que este objeto que está acá aumente en 1 grado. Aumente en 1 grado su temperatura. Eso es el calor específico. Es cuánto yo necesito como valor para que esa unidad, ese objeto, pueda subir su temperatura. Pero el calor específico considera que el objeto no va a cambiar su forma. Porque nosotros sabemos que los objetos pueden pasar de un estado sólido a un estado líquido, o de un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces, este aumento de temperatura no puede ser justo la temperatura para que cambie de estado, que se vuelva líquido. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es el calor latente. El calor específico es que yo tengo un objeto sólido y es cuánta energía yo necesito para que aumente su temperatura en 1 grado, pero sigue estando sólido. O si es líquido, que siga estando líquido, o si es gaseoso, siga estando gaseoso. Y cada elemento va a tener un calor específico y el agua tiene 3 calores específicos, porque el agua puede estar como hielo, aquí en la tabla puede ser que ahí aparece como hielo, puede estar líquido como agua y puede estar como gas, como vapor de agua. Puede ser que otro elemento también, pero el más representativo en la vida diaria es el agua. El agua puede estar en los 3 estados. Hemos visto al agua en los 3 estados, pero muy raro ver los otros en los otros 3 estados. El cobre también lo podemos ver como gas. Yo lo he visto como gas, pero tiene que estar a temperaturas muy altas. Pero se puede ver como gas de cobre. O también como líquido de cobre. Pero son temperaturas muy raras. Entonces, por eso siempre calculamos el calor específico del cobre como sólido. Entonces, cuando se refiere acá como cobre, se está refiriendo a que está sólido, igual que la plata y el mercurio. Sería muy distinto que te dijera que está en estado líquido y que ahí tendrían que poner cobre líquido. Sería muy raro, pero aparece.
Entonces, como resumen, para poder terminar la clase de hoy, la próxima clase vamos a trabajar con ejemplos para entender un poco mejor este concepto. Estamos recién haciendo la introducción. Teníamos el objeto, que tiene una cierta temperatura, y cuando yo lo junto con otro objeto, hay una transferencia de energía. Y esa transferencia es el calor. Ahora, cada elemento, cuando recibe esta energía, cambia su energía. Pasa de tener una energía que es un calor inicial a un calor final. Entonces hay un delta Q. Y eso genera que haya un cambio de temperatura. Y eso crea lo que nosotros conocemos como capacidad. Ahora, cada elemento también va a tener lo que nosotros conocemos como calor específico. Y el calor específico, fíjense que la diferencia que tiene con la capacidad térmica, que la capacidad térmica es con una C en mayúscula, mientras que el calor específico es con una C minúscula. Voy a poner ahí como C minúscula o C más pequeña. Y la diferencia, que va a ser el calor específico, pero va a ser dividido por la cantidad de masa. Las unidades del calor específico son joules partido en Kelvin, o también se puede conocer como calorías partido en Celsius, porque para cosas médicas humanas. Y el calor específico, fíjense que esto es exactamente igual a eso, lo puedo escribir también como C partido en M, y es simplemente el joules partido en kilogramos por Kelvin, o también se puede encontrar como calorías, gramos, Celsius. ¿Y por qué en gramos? Porque son unidades más biológicas. Cuando hacemos estudios de la sangre, por eso se miden gramos, o ciertos fluidos corporales. El calor específico también es la capacidad que tiene el objeto o cuánta energía necesita, eso es como la comparación, cuánta energía necesita el cuerpo para subir 1 grado. Y hay tablas que nos dan los calores específicos. Entonces en la próxima clase vamos a hacer ejemplos, vamos a hablar del equilibrio térmico y después hablar del calor latente, pero eso es para ya la próxima clase. Ya. Entonces lo estaríamos viendo. Recuerden que esto está siendo grabado. Pueden revisar, recuerden que en el aula sale el programa semestral del curso y vamos muy bien. Entonces no se preocupen de que las clases duren menos, porque relativamente el contenido se está pasando suave, no es tanto contenido y es más fácil porque hay menos interrupción. Uno cuando está en la clase como que pierde un poco más de tiempo en escribir en la pizarra. Yo escribo un poco más rápido porque estoy escribiendo más en un espacio más pequeño. Entonces todas esas cosas suman, ¿ya? Entonces lo estaríamos viendo en la próxima clase y vamos a ejercitar estos contenidos. En un rato más se va a subir este video para que lo tengan en consideración y así puedan repasar, ¿ya? Y cualquier problema manden el correo. Recuerden, Profesor, ¿ya? Sí. todos los videos de esta clase son los 003, ¿verdad? Sí, el 003 le corresponde al curso. Ya. El 002 es electricidad y magnetismo. No es que el otro día me puse a Y ver un video y no era de la clase. ya. Y la tarea, mañana vamos a hablar sobre la tarea, cómo estoy pensando en subirla al aula también, ¿ya? Pero eso lo vamos a hablar mañana sobre la tarea. Lo más probable es que se corra la fecha, o ahí mañana vamos a conversar sobre eso, ¿ya? Ahí escribieron sobre la tarea. Entonces lo estaríamos viendo mañana y cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. ¿Cómo voy a hacer?